Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, 27 de noviembre de 2022, el estudio del compendio de la doctrina secreta en la parte de antropogénesis que está señalada por el estudio que ella va a resumir de cómo evolucionó el habla, o sea, la capacidad de expresar el pensamiento a través de la palabra. Recuerden que esta es una capacidad que en el fondo es creadora. Así que vamos sobre todo, a tratar de profundizarlo en ese sentido. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Como en esta parte se está hablando de el desarrollo ya de la humanidad después de haber recibido la mente, después de haber tenido durante el final de la tercera raza, pero sobre todo en la cuarta, ya la contribución de una serie de realizaciones que habían traspasado el nivel humano y por tanto constituyeron la primera expresión de la fraternidad de adeptos o primera jerarquía propia de nuestra tierra. Ya para las razas posteriores, la cuarta y la quinta, pero sobre todo la quinta, es que se manifiestan estos instructores como richis divinos en el nombre de la India, que fueron sucedidos por los richis humanos, es decir, por los que llegaron a volver a tomar la apariencia a través sobre todo de los nirmanakayas, esa enseñanza, esa ley que es tan difícil de realizar en su esencia, y por ello toda esta capacidad de comunicar inteligencia a través de la mente, muy limitada a la mente humana, pero que estos seres ya dominaban en toda su integridad por haber realizado su unidad con la vida del espíritu, con la impurusa, más allá de toda limitación pracrítica o de toda materia que le ofreciera resistencia, como nos ofrece a nosotros, como la vida inferior de la materia que nosotros usamos, la vida elemental, se sobrepone a que nosotros podamos identificar la vida atómica, la divina. Y es por eso que estos seres, aún en esa expresión nirmanakāyica, nada más que tienen la expresión de vehículo nirmanakāyico, en este caso, vuelvo a insistir en el nombre, pero que nada más que tiene la vida atómica. Ellos, claro, que también favorecen a los reinos elementales, pero de una manera para nosotros, al menos hasta ahora, para mí, incomprensible. Y entonces ella dice que en esta división de las razas que vinieron después de ese despertamiento de la mente, de la inteligencia, que cada una de las dos, es decir, la cuarta y la quinta, tuvieron sucesivamente las 4 yugas, o edades de oro, de plata, de bronce y de hierro, como nosotros estamos ahora, en la cuarta, en la de hierro, en el Kali Yuga, pues se fue desarrollando, se desarrolló, según la enseñanza oculta, el habla. Y ella plantea que fue en el orden siguiente. La primera etapa, cuando por primera vez el ser humano empieza a expresar inteligentemente su sonido. Recuerden que se hizo un resumen la vez pasada de que no es que carecieran del todo de emisión de sonido, pero esa emisión de sonido eran los sonidos de la naturaleza, eran sonidos que algunos de ellos podían haber tenido algún significado, algún sentido, pero no era una verdadera habla, un verdadero lenguaje, un verdadero idioma. Y entonces, el primero que ya se desarrolla
pero ese es un desarrollo ayudado por los rishis, obviamente. Es el idioma monosilábico, que todavía se estudia por filólogos y todo eso en tribus muy atrasadas. El de los primeros seres humanos casi completamente desarrollados, casi completamente desarrollados al final de la tercera raza raíz, la que llamamos Lemur, por haberse expresado en el continente de la Lemuria, que ocupó gran parte de lo que es hoy el Océano Pacífico. Los hombres de color dorado, lo pone entre comillas porque fue una de las expresiones humanas que vimos cuando se estudió todo este desarrollo de la raza Lemur, de complexión amarilla después de su separación en sexos. Recuerden que eso fue también, como si dijéramos, pasos a pasos, que algunos de los que eran todavía andróginos, cuando procreaba dentro de sí mismo, sin tener todavía relación sexual, sus nacidos del huevo, todavía nacían de un huevo, pues ya nacían algunos con rasgos y con caracteres sexuales separados. Así que eso fue, como dijéramos, no de improviso, ni a toda la humanidad de esa raza a la vez, sino que fue pausadamente y por distintos predominios y por distintas épocas también. Y después de su separación en sexo y del despertar pleno de sus mentes, porque la mente es la que puede regir y es la que debe regir, pero lamentablemente en los poco evolucionados como nosotros nos arrastra más el deseo todavía que la mente. Antes de eso, se comunicaban por lo que ahora se llamaría transferencia del pensamiento, porque aunque ya se estaban solidificando, no llegaron hasta la cuarta raza a la solidez y a la total inmersión en la materia que la raza Atlante llegó. Y por ello, ese pensamiento todavía era susceptible de ser distinguido por los cuerpos mentales también en desarrollo de los que le rodeaban. Aunque exceptuando la raza llamada los hijos de la voluntad y del yoga. Estos son los que alcanzaron el adectado. Estos son los que se unieron. Yoga es unión. Y voluntad, claro que está por encima de la mente y aún por encima de su vehículo búdico, es el verdadero espíritu o Atman. Y son los que se liberaron y constituyeron nuestra primera jerarquía de la tierra. Y entonces, aclara ella entre guiones, los primeros en quienes habían encarnado los hijos de la sabiduría. Es decir, los pitris solares que se fundieron con esas mónadas que estaban más adelantadas y que por tanto tenían la capacidad de poder acelerar su evolución de esa manera. Y después de los guiones, o quitándolos para poder coger mejor el libro, exceptuando la raza llamada los hijos de la voluntad y del yoga, el pensamiento estaba muy poco desarrollado en el naciente hombre físico. Es decir, las excepciones fueron esta primera división de mónadas humanas que pudieron fundirse con los pitris solares y por tanto completar su evolución en el reino humano. Sus cuerpos físicos pertenecían a la tierra, porque claro, la evolución física toda pertenece a este planeta. Y sus mónadas permanecían en un plano superior. El lenguaje no podía desarrollarse bien por esta polarización de lo más alto
y lo más bajo, que todavía no se había interconectado e interrelacionado de manera perfecta. El lenguaje no podía desarrollarse bien antes de la completa adquisición y desenvolvimiento de sus facultades razonadoras, que es el otro aspecto. La mente tenía que estar bien evolucionada para que pueda entonces utilizar el cuerpo físico y su sistema nervioso, etcétera, su cerebro, con las facultades superiores de esa razón, que es lo que de verdad es lo más alto de la mente. Este idioma monosilábico fue el padre vocal, por decirlo así, de las lenguas monosilábicas mezcladas con consonantes duras que todavía se usan entre las razas amarillas, conocidas de los antropólogos. Fíjense si estas culturas y estas formas de expresarse en estos cuerpos vienen de un pasado de esa cuarta raza sobre todo, aunque fueron parte de las últimas subrazas después en cuanto a predominio cultural y sirvieron de puente para ir dando origen a los cuerpos de quinta con los 5 sentidos, etcétera. Pero todavía quedan esas expresiones hoy de lo que llamamos las razas amarillas de Asia como expresiones de estas capacidades de lenguas monosilábicas, y sigue siendo la primera forma de comunicación del reino humano actual. Aquí hay una llamada que nos dice: las razas amarillas actuales descienden de las primeras ramas de la cuarta raza. Los únicos descendientes puros y directos de la tercera, es decir, de la raza lemur, son, como antes se dijo, una parte de los caídos y degenerados australianos. Una parte no significa que sean todos, pero bueno, una parte de ellos todavía son descendientes directos en lo físico de estos australianos caídos y degenerados, cuyos remotos antecesores pertenecieron a una división de la séptima subraza de la tercera raza. Fíjense la duración. Recuerden que esta tercera raza recibe a los Pitris Agnisbatas hace 18 millones de años. Por mucho que haya ayudado el resto de esa tercera raza, indudablemente que es enormemente antigua. Estas expresiones de estos cuerpos de los caídos y degenerados australianos. Los demás son descendientes de lemuroatlantes mezclados. Es decir, las distintas mezclas que se fueron haciendo, porque las dos razas, con igual que las dos nuestras, es decir, la cuarta y la quinta, la tercera y la cuarta, se fueron mezclando. Los restos lemures demoraron millones de años y fíjense cómo dan todavía alguna expresión en estos caídos y degenerados australianos, y los atlantes fueron surgiendo con 4 sentidos ya físicamente hablando, pero de estas descendencias desde los lemures. Desde aquel tiempo han cambiado por completo en estatura y capacidades intelectuales. Recuerden, el promedio de altura de los lemures era de 20 metros. El promedio de la altura de los atlantes puros en su apogeo era de 20 pies. Es decir, una tercera parte. Nosotros, que tenemos como altura más o menos máxima de 6 pies, algo más, estamos en la tercera de ese apogeo de los atlantes. ¿Por qué? Porque el ciclo se fue densificando, los organismos se hicieron más organizados y necesitan menos tamaño. Y a partir de entonces de la
Ajá. El segundo, hasta ahí ella pone lo que puso del primer idioma monosilábico. El segundo tipo de lengua, de habla, es el de los idiomas aglutinantes. Explica, estos los hablaron algunas razas atlantes, mientras que otros troncos padres de la cuarta raza conservaron la lengua madre, la monosilábica de los lemures. Y como los lenguajes tienen una evolución cíclica, cada lenguaje, es decir, tanto el monosilábico como este segundo aglutinante y como los que le van a seguir, pues tienen su infancia con su pureza normal, de su nivel, de su tipo de expresión de habla, su crecimiento, caída en la materia, y nos los enfatiza porque todo cae en un nivel más material, según va decayendo, después de crecer al máximo, mezcla con otras lenguas, es decir, con la primera o con las posteriores, madurez, por tanto, decaimiento y finalmente muerte. Aunque queden algunos restos siempre, como vemos, de los monosilábicos y de estos aglutinantes, pues también. Por esto decayó y casi murió el habla primitiva de las razas atlantes más civilizadas, que posiblemente en su madurez y en su esplendor, pues pudieron ser, como dijéramos, muy útiles para esa segunda etapa de desarrollo del habla. Al paso que la crema, entre comillas, de la cuarta raza gravitaba más y más hacia el ápice de la evolución física e intelectual. Recuerden que ellos son los que alcanzan el máximo de densidad de manifestación de los cuerpos, pero ya pueden empezar, a pesar de ser una raza eminentemente emotiva de deseo, pueden generar la primera gran civilización intelectual, dejando así como herencia a la naciente quinta raza, nuestra raza actual, que es la que se le denominó Aria, y que por desgracia se ha usado ese epíteto muy mal, los lenguajes de inflexión altamente desarrollados, propios de la raza nuestra. El aglutinante decayó y quedó como idioma fósil, fragmentario, esparcido ahora, que como dice ella, se podía ver todavía por algunos filólogos y personas que, claro, tengan mayor dominio de las características del aglutinante en algunas de las razas amarillas o asiáticas, vamos a decir en general, y casi limitado a las tribus aborígenes de América, que es donde los mismos españoles encontraron como restos de ese idioma aglutinante que tuvo su esplendor en el continente perdido y aún en la isla de Poseidón, su último reducto, como civilización aparte, y como expresión de personas y todo con todavía 4 sentidos, en el hundimiento de Poseidón, que se sabe ocurrió en el 9564, antes de como contamos los años en la era actual. Así que esto es una de las, como si dijéramos, características que fue acompañando todo este desarrollo de el final de la tercera, toda la cuarta y la naciente quinta. Y entonces vamos al tercer tipo, los idiomas de inflexión. La raíz del sánscrito, no el sánscrito actual, como se estudia por los sánscritistas de la India, la raíz del sánscrito fue la primera lengua. Y ahora aclara entre paréntesis, ahora la de los misterios de los iniciados de la quinta raza. Es decir, nuestra actual expresión de la fraternidad de adeptos
que ya es fundamentalmente la de la quinta. ¿Por qué? Porque son los que de verdad están al frente del actual impulso, ya no solo intelectual, sino de la mente que tiene que llegar a ser abstracta, aunque no llegue al máximo de su desarrollo en esta cadena planetaria completa, pero que ya se va sobreponiendo a la mera intelectualidad, que ya era importante y adquirió una gran importancia en el apogeo de la cuarta raza. Pero es la quinta la que le ha dado entonces, sobre todo en estos últimos siglos y en la difusión, como si dijéramos, mundial de la civilización, la tecnología, la unidad, el impulso hacia la mente más profunda que podamos haber hasta ahora exhibido. En todo caso, y bueno, ese ustedes saben que es uno de los idiomas, el de los iniciados, que se le llama el censar por ella, en gran parte de las explicaciones fundamentales del proemio de la doctrina secreta. En todo caso, las lenguas semíticas, entre comillas, son descendientes bastardas de las primeras corrupciones fonéticas de los hijos mayores del primitivo sánscrito. Es decir, que fíjense si hay una evolución enorme de la capacidad de expresarnos en palabras y en idiomas, y en esta forma, en esta tercera forma de idiomas de inflexión, que todo está emparentado en lo que conocemos aún en estas lenguas semíticas que se corrompieron por decadencia. Nosotros hemos tenido ya 5 subrazas y estamos en la decadencia de la quinta. La cuarta, la tercera, la segunda, la primera, tuvieron también todo este mismo proceso que ya narró antes. Desarrollo, maduración, corrupción y decadencia, etcétera, etcétera. La doctrina oculta. Ahora va, como es natural, esta es la doctrina de los maestros que ella recibió. La enseñanza oculta no admite divisiones tales como la aria y la semítica. Ese es uno de los prejuicios mentales de la falta de espiritualidad con que los sancritistas y los orientalistas, sobre todo del sánscrito, abordaron estos misterios de nuestra primera etapa y de nuestras primeras subrazas y del desarrollo total de estos idiomas de inflexión. Y hasta acepta esta enseñanza oculta de los Mahanas, la Turania, con grandes reservas. Es decir, lo que llamamos la raza turania el idioma turanio o la lengua turania no es nada más que una posible hibridez con formas de los lenguajes anteriores. Los semitas, especialmente los árabes, que son, como es natural, muy conocidos en el mundo, son arios posteriores, es decir, no son verdaderamente semitas como una cosa separada, son parte de las, de las interrelaciones de nuestra raza aria, y en sí son casi una subraza, lo que queda de ellos, o los restos de una subraza que fue parte de la tercera y de la cuarta, porque ahí hay híbridos. Y que después la cuarta es la que conocemos ya como más, un poquitico mejor, como las griegas, los imperios grecorromanos, precedidos por alguno de estos híbridos, y después ya entonces que viene la quinta subraza, que es la que se reparte sobre todo por el norte de Europa, y que también tiene una serie de familias y de interconexiones que
los materialistas no miran correctamente. Por eso el estudio del ocultismo no hace estas divisiones, aunque algunas cosas tengan una razón de ser, como este caso que pone ella de la Turania. Así que, vuelvo, los semitas, especialmente los árabes, son arios posteriores, degenerados en espiritualidad y perfectos en materialidad. La ciencia que alcanzó el alto grado de expresión en los antiguos árabes, indudablemente que no fue por casualidad, fue porque ellos se perfeccionaron en las ciencias como las matemáticas, etcétera, en plena ignorancia y superstición de la Edad Media cristiana. Pero ya también igual decayeron en espiritualidad, se degeneraron, aunque mantuvieron conocimientos científicos y materiales muy exactos. A estos pertenecen todos los judíos y árabes. Los judíos no son anteriores a la raza quinta o verdaderamente aria, pero como ustedes saben, los discriminan y los rechazan, aunque sus culturas también han decaído mucho en cuanto sobre todo a dogmatismo, tanto los árabes como los judíos. Los primeros, los judíos, son una tribu descendiente de los chandalas de India. Y toda la India fue poblada por la primera subraza de la quinta raza raíz. Por eso son muy anteriores. Sus verdaderas culturas tuvieron su esplendor en época en que nosotros no tenemos historiadores que acepten desprejuiciadamente esos testimonios que solamente el ocultismo, la doctrina y las enseñanzas de los maestros la han mantenido intacta. Y estos son los que ahora se fueron al degenerar también la cultura de la India y la espiritualidad de la India, son los que son ahora los parias, es decir, una casta inferior, una casta despreciable. Muchos de ellos ex brahmanes, ¿ven? Que se refugiaron en Caldea, Sinde e Irán, y que nacieron efectivamente de su padre Abraham, es decir, no Brahman. Renunciaron a esa cultura, renunciaron a esa quizás sabiduría o enseñanza que en aquella época ya debían de estar muy decadentes cuando hubo esa separación, pero fíjense, ella nos dice unos 8.000 años antes de Cristo. La historia moderna no acepta nada que no tenga menos de 3.000, 4.000 años y son muy fragmentarias y se prestan a muchos errores. La enseñanza de los adeptos sí es una serie ininterrumpida de investigaciones de todos los adeptos que comprueban cada ser humano que alcanza el adeptado por sí mismo. No se puede aceptar por tradición ni por que otro lo comprobó. Lo comprueba cada alma que se autorrealiza como un espurusa sin ninguna dependencia de ningún nivel de materia y por tanto sin ninguna dependencia de fósiles o de manuscritos o de cualquier otro tipo de información que no sea la interna del mismo espíritu, contemplando el desarrollo de toda la humanidad desde que comenzó nuestra raza, o más bien, ella comenzó mucho antes, pero desde que nuestra raza se estableció hace 1.000.000 de años en la antigua Yabarta. Recuerden que surge en el centro de Asia, en esa Isla Blanca, etcétera, etcétera, que de eso no sabemos nada, ni hay ningún récord externo, exotérico. Así que ahí tienen ustedes cómo todos somos arios.
¿Por qué? Porque todos tenemos 5 sentidos y físicamente, pero todos fueron culturas de las primeras subrazas de nuestra raza. Y claro, si estamos en la quinta y aún nuestra quinta ya está en Kali Yuga y ya está enormemente depauperada y degenerada, imagínense todo lo que vino, lo que fue hacia atrás. Al perderse toda la secuencia histórica, pues las interpretaciones todas son retorcidas. Y el teósofo tiene que seguir investigando y no aceptar ninguna de estas barbaridades que actualmente predominan en la mayoría de los países, la mayoría de los investigadores y la mayoría de los prejuiciados que creen que tienen la única y total verdad. Los otros, los árabes, son descendientes de aquellos arios que no quisieron ir a India cuando la dispersión de las naciones, algunos de los cuales permanecieron en las fronteras de la misma, en Afganistán y Kabul, un país que ahora ha sufrido tanto durante más de la mitad del siglo pasado y sigue sufriendo en este, y es por eso, por esas dogmas en que han caído sus principales expresiones, tanto culturales como religiosas. Y a lo largo del Oxus, mientras que otros penetraron en Arabia y la invadieron, y es por eso que le llamamos árabes. Fíjense si son antiguos, son de nómadas que pasaron por muchas partes de los continentes, que todavía no tenían ni la forma total que tienen ahora. Recuerden que esa última isla de la Atlántida se hunde hace 12,000 y pico de años. Entonces, ¿cómo vamos a apreciarnos de que podemos dictar la historia a la humanidad? Y ahí termina la esloca 36. Pasemos a la esloca 37. El 1, fíjense cómo lo pone hasta con inicial mayúscula y aclara entre paréntesis andrógino. Se convirtió en 2, macho-hembra. Así también todos los seres vivos y serpientes, que eran todavía 1. Es decir, el reino animal recibe este impulso desde el reino humano. Esos animales de esa época tan antigua, pues eran también unisexuales o andróginos. Los seres vivos y serpientes, aún las serpientes, que eran todavía 1, peces gigantescos, pájaros y serpientes con cabeza de concha. Todos esos seguían siendo 1. Y se van a convertir en 2 por el impulso de toda la humanidad, claro, y la jerarquía que estaba detrás, o las jerarquías en plural que estaban detrás de ella. Y HPB comenta, esto se refiere evidentemente a lo que se llama la edad de los reptiles anfibios, durante la cual la ciencia sostiene que, entre signos de admiración y en itálica, no existían hombres. Sí existían, lo que muy diferente a los actuales. Sin embargo, en el libro 6 de los comentarios, recuerden que esos son los comentarios de los maestros para sus discípulos, se encuentra un pasaje que traducido libremente dice así. Recuerden que ella lo recibió mientras estaba estudiando a los pies de su maestro. Y fíjense lo antiguo que es esto. Cuando la tercera, es decir, la lemur, hace menos de 18 millones de años, porque es cuando despertó la mente. Pero, de todas maneras, más de una decena de millones de años, se separó y cayó en el pecado, engendrando hombres animales, ya lo vimos antes de que los pitris solares pudieran despertar la mente. Estos, los animales, se volvieron feroces y los hombres y ellos se destruían mutuamente, parecido a como es hoy, lamentablemente. Hasta entonces no existía el pecado
no se quitaba la vida. Es decir, que esto es un nivel que nosotros no podemos ni tan siquiera imaginar ahora. Después, y aclara ella entre paréntesis, de la separación de sexos, ¿no? El satya, que es el yuga de oro, terminó. Es decir, ya es el satya yuga de esa etapa o edad de oro, y ya termina. La eterna primavera se convirtió en cambio constante y estaciones sucesivas. Otra de las etapas que la Tierra ha vivido, recuerden que en la etapa de esa tercera raza todavía no existían los cambios de estaciones. Eso demuestra de que la Tierra no tenía el movimiento de peonza que tiene ahora. El frío obligó a los hombres a construir guaridas y a idear vestidos. Entonces el hombre acudió a los padres superiores, que ella aclara, los dioses o ángeles superiores, es decir, lo que llamaríamos jerarquías que guiaban desde los niveles logoicos o desde el nivel logoico divino a la expresión de la ley de evolución y de las reencarnaciones sucesivas, etc. Los nirmanakayas de los nagas. Recuerden que naga significa serpiente, pero serpiente en el sentido iniciático. Y nirmanakaya es esta que veníamos nombrando. Esta capacidad de poder seguir ayudando o estar en contacto con la humanidad, aunque no la ayuda que la gente piensa, que es que nos van a resolver nuestro problema de evolución. No, nos van a dar leyes, nos van a dar conocimiento, nos van a dar impulsos, nos van a dar, como dijéramos, ejemplos, porque ellos, claro que pueden relacionarse en etapas como la del Satya Yuga, etcétera, y aún en la de plata, con la humanidad, pero cada uno recuerden que se tiene que autorrealizar por sí mismo. Así que los nirmanakayas de los nagas, las serpientes sabias y dragones de luz vinieron, y los precursores de los iluminados, que es lo que genéricamente se llaman los budas, descendieron reyes divinos. ¿Ven? Son ya en nuestra quinta raza, los rishis divinos o rishis verdaderamente unidos y fuera de toda manifestación física con la inteligencia para estimular el desarrollo de esa inteligencia en nuestra humanidad, en nuestras mónadas humanas. Descendieron reyes divinos y enseñaron a los hombres artes y ciencias, pues el hombre no pudo vivir más tiempo en la primera tierra. Entre paréntesis aclara, Adi Varsa, el Edén, el jardín del Edén del Génesis, de las primeras razas. Es decir, esa tierra que no tenía estos cambios entre las estaciones, estos cambios entre las latitudes, también de temperaturas, etcétera, y por ello es una etapa inconcebible para nosotros. Así que el hombre no pudo vivir más tiempo en la primera tierra que se había convertido en un blanco cadáver helado, o sea, el polo. Ese parece que también un periodo de la glaciación, como se conoce en geología, que es verdad que existió y es verdad que, como dijéramos, tuvo que haber alterado enormemente. Pero fíjense, lo que se hace por un lado, una dificultad, estimuló todo lo que vemos aquí a través de estas enseñanzas. La humanidad pudo aprender arte, ciencias, etcétera, etcétera. Y tuvo que empiezan las migraciones también. Todo eso está dentro del plan de evolución. ¿Para qué? Porque
para que se adquieran todas las experiencias que necesita la mónada para poder dominar todas las leyes que ella encuentra en sus propios vehículos, en la propia manifestación de la materia, y poder dominar el espíritu, todas las etapas de la evolución de la conciencia. Y pasamos a la estancia 10ª, que es la historia de la cuarta raza, la Atlante, en la que recuerden que hay una serie de pasos de avance como en toda raza, pero se produce el gran hundimiento precipitado por la maldad de esta degeneración que sufrió en su Kali Yuga esta raza. Y entonces tiene dos locas así, la 38, así de 2 a 2, en las 7 zonas. La tercera raza dio nacimiento a la cuarta. Desde la primera vimos que hay 7, grupos, que hay 7 subrazas, que hay 7 localidades. Todo este número 7, pues va a irse presentando igual en cada una de las etapas subsiguientes. Los dioses se convirtieron en no dioses, entre paréntesis la forma en que se expresa en la literatura sánscrita. Los suras, que serían los que son dioses, se convirtieron en no suras. Tiene un inciso nada más el A. Y la 39 nos dice, la primera raza en todas las zonas fue del color de la luna, entre paréntesis amarillo claro. La segunda, amarilla como el oro. La tercera, roja. La cuarta, atezada, que se tornó negra por el pecado. Ustedes saben que el negro es ausencia de color. Es decir, que en el fondo perdió su color, que era atezada. Entonces hay una llamada que nos dice, estrictamente hablando, solo desde el tiempo de las razas atlantes gigantescas de color amarillo y atezado, puede hablarse del hombre. Lo pone todo en mayúscula, puesto que solamente la cuarta raza fue la primera especie completamente humana. ¿Por qué? Es verdad que la Lemur recibe, pero no lo recibe ni completa, porque quedó una tercera parte que no recibió el despertamiento de la mente. Pero es que la raza completa no fue completamente humana desde el inicio. Es a partir de sus últimas subrazas y del descenso de los pitris solares. Por más que era de mucho mayor tamaño que el nuestro de ahora. Vuelvo a insistir, de 20 metros llegó a 20 pies, pero de todas maneras, la cuarta raza en su apogeo fue 3 veces más alta que nosotros en la quinta. De promedio, recuerden que son cosas que no son cerradas. Y continúa la esloca 39. Los 7 primeros vástagos humanos fueron todos de un color en el principio. Los 7 siguientes, las subrazas, ¿no? Principiaron a mezclar sus colores. Es decir, que también aquí está la misma ley. Cada raza tiene 7 subrazas y por tanto, los primeros 7 aspectos, todos eran de un color, pero las siguientes subrazas, que son 7 también en cada, y 7 familias, porque el problema es que estos también se subdividen, principiaron a mezclar sus colores. Es cuando vienen todas estas diferencias desde la primera raza a la segunda, a la tercera y a esta cuarta. Todo eso tiene esta misma progresión de 1 a 7 y de una unidad de color a estas variantes de color en las subrazas siguientes. El inciso A
de la 38 nos dice: para comprender la esloca 38, debe leerse juntamente con las 3 eslocas de la estancia novena, la otra que habíamos nosotros terminado en eran 34, 35, 36 y 37. No, 35, 36 y 37. Son las 3 eslocas anteriores de la estancia novena, 35, 36 y 37. Hasta este punto de la evolución, el hombre pertenece más a la naturaleza metafísica que a la física. Solo después de la llamada caída fue cuando las razas principiaron a desarrollar con rapidez la forma puramente humana. Es decir, solo después de esta separación en sexo, de esta expresión en cuerpos densos de materia sólida, líquida, gaseosa, y por tanto la separación en sexos, el desarrollo de estas lenguas, como hemos ido viendo también, y por tanto de la capacidad de expresarse mentalmente, y sobre todo de que esa mente pudiera ser razonadora y no la mente de deseos que predomina todavía en gran parte de la humanidad más atrasada, y que tenemos que dominar antes de que podamos encaminarnos de verdad a una raza desarrollada verdaderamente en lo espiritual. Los comentarios arcaicos, como el lector recordará, explican que de la hueste de los Dianis, estos Pitris solares, etcétera, a quienes correspondía encarnar egos, fíjense, son los que expresan la parte egoica de las mónadas inmortales, pero inconscientes en este plano. Es decir, la humanidad no era consciente en este plano desde el punto de vista de su yo superior, desde el punto de vista de su inmortalidad, nada más que eran en una personalidad, y una personalidad incompleta, que nada más que expresaba deseos, etcétera, y una memoria básica, algo así, pero no una capacidad intelectual en primer lugar, pero sobre todo razonadora, que lo aclaró en uno de los primeros aspectos que leímos esta tarde, o esta noche para ustedes. Así que estas mónadas eran inconscientes en este plano físico. Algunos obedecieron a la ley de evolución, las 2/3 partes. Tan pronto como los hombres de la tercera raza estuvieron fisiológica y físicamente en disposición para ello. Esto es cuando se separaron en sexo. Vuelve a insistir, esa separación en sexo, esa materialidad, era el punto para que los pitris solares pudieran hacer conscientes en sus egos, en su tríada inmortal, a sus personalidades, que hubiera ese nexo. Aunque claro, cada uno lo tiene que después desarrollar en la práctica por sí mismo para completar su evolución. Pero eran los enlaces, los despertamientos, etc. Después cada uno tiene que evolucionar por sí mismo. Recuerden eso, nadie evoluciona por estas leyes ajenos a lo que está sucediendo. La tienen que tomar en sus manos y completarla. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos unas personalidades que no responden a estos conceptos sublimes de la teosofía y de las enseñanzas de la espiritualidad que los maestros incorporan y representan. Así que estos fueron aquellos primeros seres conscientes que, añadiendo entonces el conocimiento consciente y la voluntad, lo más difícil para nosotros, a su pureza divina inherente, crearon por Kriya Shakti. Recuerden que son los hijos de la sabiduría y del yoga.
al hombre semidivino, que fue en la tierra la semilla de futuros adeptos y que tiene que llegar a hacerlo toda la humanidad. Tiene que sembrar esa semilla, esa villa, a través de yoga verdadero, de los samprañatas, samadhis, etcétera, de los samyamas, que nos llevan a poder hacer vívido lo que ahora nada más que para nosotros es teórico. Por otro lado, aquellos que celosos de su libertad intelectual, aclara ella entre paréntesis, libre como entonces se hallaba de los lazos de la materia, es decir, estos pitris solares que vieron las formas tan grotescas, tan para ellos inadecuadas, dijeron, podemos escoger, poseemos sabiduría. Y nos aclara, vayan a las locas o vean las locas 24, que fue donde vimos eso y quedó una tercera parte sin despertar la mente. Los de cabeza cuadrada, recuerden la expresión tan, tan exacta, ¿no? No podían ellos meterse en una cosa tan cerrada y tan ajena a ellos. Y encarnaron así mucho después, durante esta cuarta raza. Estos tenían el primer castigo kármico preparado para ellos. Ellos tenían, como ustedes vieron, la sabiduría y todo eso, y tenían que hacerlo por sí mismos. Es igual que toda etapa evolutiva, hermano. Cada uno la tiene que hacer por sí mismo en el nivel que requiera el paso que esté dando. Tuvieron ellos cuerpos inferiores, fisiológicamente, aclara ella. Es decir, de poca organización comparado con los nuestros de ahora. Así que tuvieron ellos cuerpos inferiores a sus modelos astrales, es decir, al Linga Sarira, a ese doble etérico, doble astral, porque tiene luz propia. Por eso son modelos del cuerpo más denso, porque sus chayas, es decir, sus sombras, habían pertenecido a progenitores de un grado inferior en las 7 clases. Toda humanidad que comienza se expresa en 7 grandes etapas, clases, niveles de evolución, y hay grados inferiores y hay grados superiores. El superior fue el de aquella séptima parte, porque siempre son 7, que pudo, nada más que de recibir el despertamiento, convertirse en adeptos por el grado de desarrollo que traían esas mónadas. Pero las otras fueron quedando algunas rezagadas con menor inteligencia, etcétera, pero otras sin ninguna, por aquellos pitris que no quisieron poner sus chayas en esos organismos tan inferiores. En cuanto a aquellos hijos de la sabiduría que difirieron, ¿ven? Estos pitris solares los difirieron, no encarnamos en ellos, que difirieron su encarnación hasta la cuarta raza. Y entonces, ya manchada fisiológicamente, porque al no tener mente, se apareaban expresiones humanas con animales no individualizados, con el pecado y la impureza. Lo hicieron por un exclusivo deseo, por un exclusivo placer, y produjeron una causa terrible, cuyo resultado kármico pesa sobre ellos hasta el hoy día. Y recuerden, eso está en las locas 32. Aquí tienen los dos empates con este, que ya lo hemos visto en sesiones anteriores, la 24, en cuanto a los que se negaron a encarnar, y la 32, en lo que el resultado kármico de la animalización de estas mónadas
que al no tener el discernimiento mental, procrearon con animales hembras de la misma manera y con la misma indiferencia que procreaban con otros de su propia raza. Esta fue la caída de los ángeles en la terminología de las religiones dogmáticas de hoy, sobre todo en el cristianismo y en el judaísmo, que también creo que está ese mismo concepto, aunque yo no he estudiado la religión en detalle. Entonces, esta caída de los ángeles es lo contrario. Los que de verdad descendieron son los que están a la vanguardia de nuestra humanidad y son los que de verdad protegieron y elevaron a esas razas, tanto cuarta como quinta, nuestra. Y por el contrario, los que se negaron por pureza, por desprecio a los vehículos, son los que engendraron junto con estos amentes, estos sin mente, el gran problema que sigue habiendo entre la expresión de lo que llamamos los monos, antropoides, etcétera, que siguen apresados en eso y que antes de la quinta ronda tiene que tratar de ayudárseles a que salgan de ello para poder estar o continuar con nuestra humanidad hasta la séptima ronda y poder alcanzar eventualmente su liberación de la rueda de nacimientos y muertes. Y es debida, esa fue la causa, la caída de los ángeles debida a su rebelión contra la ley kármica, no contra un Dios que no existe o una manifestación de logos que ellos no ni concebían ni nada de ello, así que eso todo se ha, sobre todo, así mistificado y convertido en una mitología que tiene su significado simbológico, pero no histórico. La caída del hombre no fue caída porque era irresponsable. Es decir, esos seres humanos no son los culpables. El karma lo adquirieron los pitris solares que se negaron a entrar en esas formas y en esos expresiones monádicas de este grupo más atrasado y con vehículos sí menos adecuados, vamos a decir, o menos preparados para la evolución. Y continúa HPV, hay una ley cíclica eterna de renacimientos y la serie en cada amanecer manvantárico, es decir, al inicio de un periodo de manifestación, háyase encabezada por aquellos que han gozado durante eones incalculables del descanso de sus reencarnaciones en kalpas, una de las medidas de los periodos de manifestación, ahí la palabra manvantara, kalpa, etcétera, anteriores, por los primeros y más elevados nirvanis, es decir, aquellos que disfrutan o al menos tienen la estatura para disfrutar el nirvana. Es como la yoga es la unión. El que se ha unido es un yogi. Nirvana es un estado de triunfo, de ir más allá del nivel de la individualidad y expresarse como una jerarquía divina, de anchojánica, es decir, de señor de sabiduría o de señor de, bueno, sí, de sabiduría, porque ahí no es inteligencia sola. Y que ya, si no está en ese estado de conciencia nirvánico, es porque está ayudando a los que estamos todavía apresados en el ciclo de necesidad. Pero bueno, estos seres son los nirvanis más elevados. Les tocó a estos dioses, entre comillas, la palabra dioses, ustedes saben que se usa muy mal
tanto en la religión como en la mitología, les tocó a estos dioses encarnar en el presente Manvantara. De aquí su presencia en la tierra y las alegorías resultantes, que bien interpretada es conocimiento, mal interpretada es un dogma. De aquí su presencia en la tierra y las alegorías resultantes. De aquí también la perversión del significado primitivo. El castigo, venganza divina, etc. Los dioses que habían caído en la generación cuya misión era completar al hombre divino, se encuentran más tarde representados como demonios, espíritus malos, en guerra con los dioses. Todo eso es una dramatización de una ley que no se puede concebir así, o agentes irresponsables de la ley eterna única. Pero jamás hubo la intención de significar criaturas tales como los demonios, no existen, y el Satán, la personificación del mal, ¿cómo se llama? Un retador de Dios de las religiones cristianas, judía y mahometana. Las tres se dogmatizaron con estas 1001 alegorías arias. Alegorías sí, y se pueden estudiar. Y la llamada, para terminar, tenemos un pasaje de la carta de un maestro que tiene una relación directa con estos ángeles que encarnan. Dice la carta: ahora bien, hay y tiene que haber fracasos en la raza etérea de las muchas clases de Dianchohans o Devas, entidades desarrolladas de un periodo planetario anterior, lo mismo que entre los hombres. Pero sin embargo, como estos, y fíjense cómo lo enfatiza, fracasos, están demasiado adelantados y espiritualizados para ser expulsados forzosamente desde el estado dianchohánico, son jerarquía de sabiduría, al vórtice de una nueva evolución primordial a través de los reinos inferiores, porque ellos los pasaron y no pueden volverse atrás. Sucede lo siguiente: cuando va a desarrollarse un nuevo sistema solar, estos Dianchohans nacen en él por influjo al frente de los elementales, o sea, las entidades que se han de convertir en humanidad en un tiempo futuro. Ahora pueden ser elementales, minerales, vegetales, etc. Y permanecen como una fuerza espiritual latente o inactiva en el aura de un mundo naciente, hasta que es alcanzada la etapa de la evolución humana. Entonces se convierten en una fuerza activa y se mezclan con los elementales para desarrollar poco a poco el tipo completo de la humanidad. Esto es para desarrollar al hombre. Hasta ahí fue la carta. Ahí está, vean los puntos suspensivos. Esa carta se puede buscar si uno hace un esfuerzo. Esto es para desarrollar al hombre y dotarlo de mente autoconsciente o manas. Es la carta 14, así que la pueden buscar de las ediciones de Trevor Baker. Véase las cartas de los Mahatmas a Pesinen, carta 14. Entonces, lo dejamos aquí en el inicio de la página 258 externa, que es 298 total del libro. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Ernesto, mijito. Hermano, aquí en la Shloka 37 nos habla del andrógino 1, se convirtió en 2 y al final dice que aparecen peces gigantes, pájaros y serpientes con cabeza de concha. ¿Eso qué puede ser esa última, hermano? Serpiente con cabeza de concha.
No, yo no sé. Puede ser alegórico, puede ser que existieran ese tipo de... Eso habría que ir tanto a las estancias, digo, al libro total, a ver si hay algo más, que no sé, porque recuerda como esto es un compendio, Bueno, o aún a ciertos estudiantes como Bessan y Littbitter en El hombre, de dónde y cómo vino, a dónde va, o algo, a ver si hay alguna explicación. Yo, Gaspar, la verdad, no me recuerdo. Dime. podría ser, la concha es una protección, ¿sí? Que, por ejemplo, la que tienen las tortugas, Claro. algunos animales. Entonces, se podría estar hablando de animales antidiluvianos que tenían partes muy protectoras. Todos los fósiles que han encontrado pues, tenían como armaduras para protegerse de los demás animales. Podría significar el símbolo de la concha ese tipo de animal. Ese tipo de Animal, protección. Muy sí, un bien, animal Isaac. prehistórico. Gracias, Isaac. Muy bien. ¿Algo más, Ernesto? En otra parte, hermano, habla de los lenguajes, el sánscrito, las lenguas semíticas, y que incluye también a los turanios. Bueno, ¿los turanios son turcos o los mongoles? No, habría que buscarlo en el diccionario. Yo no me recuerdo ahora. Hay una subraza de la cuarta raza, creo que se le llamó Turania, pero en la terminología moderna que ella niega de que pueda ser separada de nuestra raza aria, que es lo que parece que se ha querido estudiar, habría que verlo. Yo no soy antropólogo ni nada, no te puedo contestar, la verdad. Pero búscalo, búscalo. Pon la palabra turanio y sí, en la doctrina secreta completa, busca también en una edición electrónica y hay una de las subrazas de la cuarta raza que se le llamó turania, pero obviamente ya está hablando de algo que se ha confundido con la cuarta raza y fíjate, a la vez que son organismos que tienen 5 sentidos, toda la raza física es quinta y no hay posibilidades de que sea un resto atlántico puro, ahora que tengan, como ya puso aquí, desde los lemuroatlantes, los atlantes arios, etcétera, claro, porque todas las razas se van entrelazando, ninguna raza termina sin que la otra ya no haya alcanzado varias subrazas. Nosotros mismos estamos tratando de sembrar los cimientos de una sexta subraza. Pero de esa misma sexta subraza va a salir la sexta raza raíz. Y cuando HPV dice la sexta subraza serán unos pocos cientos de años. Pero la sexta raza no se sabe. Dice, los adeptos permanecen como estatuas sin hablar. Son millones de años si te descuidas. No podemos saber. Las razas van aumentando en tiempo. Que también eso está en un artículo que se publicó de unos manuscritos que ella dejó y que lo publicó el señor Sri Ram por la década del 50, 57, 58. ¿Algo más, Ernesto? Última, hermano, cuando habla que los hombres acudieron a los dioses, ángeles superiores, menciona nagas, nirvanakayas, serpientes sabias y dragones de luz. Estos últimos, ¿cómo que pueden ser, hermanos, dragones de luz? A la vez que te pone luz, debe de ser algunos iniciados que siempre han tenido los sobrenombres de nagas, serpientes, dragones. Sí. Es un símbolo que después el dogmatismo puso como negativo, no. Si son de luz, es que la parte de esa avanzada de la humanidad que estaba protegiendo ya ese ciclo a través de estos seres autorrealizados. Adelante, Ángela. Bueno, hermano, 2 o 3 cositas. Allí habla de transferencia del pensamiento. En lenguaje moderno se podía decir que es la telepatía entre 2 personas. Sí, la transferencia del pensamiento es lo que llamamos telepatía. Pero que en ese nivel era mucho más fácil por no haber tocado el fondo de la materialidad. Y la mente estar, como si dijéramos, aunque no completamente desarrollada, sin embargo, estaba en organismos que al ser más sutiles podían transmitirse de unos a otros estas vibraciones mentales. Y que está comprobado hoy por la ciencia. Nosotros lo podemos hacer también. Sí, poniéndonos se en puede hacer. Ahora, hay que tener cierta disciplina mental.
Claro. para poder enviar el pensamiento a la persona que lo va a recibir. Y estar también magnéticamente. Ah, bueno, tiene que haber afinidades, claro, o Bueno, complementos al menos de afinidad. a mí me parece, hermano, que la turania sí fue una subraza y creo que fueron bastante brujos o algo así. Bueno, pero eso no era Lo otro es cómo se le podría ayudar a esos simios o como se llamen, en el caso nuestro, porque usted dijo hay que ayudarles, pero ¿cómo sería esa ayuda? ¿Cómo dijéramos? Dándole ejemplos de lo bueno, de lo verdaderamente humano, Sí. tratando de abusar su inteligencia y no mezclarlos con, Así es. dijéramos, Ujú. con tentaciones sexuales, porque ese fue por donde ellos cayeron. Y Sí, hermano. ustedes, si van a cualquier zoológico, verán a seres que van, sobre todo parejas, yo lo digo porque yo tenía un microzoológico al lado de mi casa. Y si hay un mono, le empiezan a acariciar a la esposa o a la novia, lo que sea, para excitar al pobre mono, etc. Eso les hace Eso los mucho daño. perjudica, claro. Otra preguntita sería, somos de la quinta raza raíz, ¿verdad? Sí, Ah, todos tenemos 5 ok, sentidos, porque quinta tenemos- raza. Sí, eso lo entiendo. Físicamente hablando. Sí. Pero no podría haber quizá personas o seres que siendo de la quinta raza reaccionan con ovarios, reaccionan como si fueran de la época Atlante o Lemur, o sea, esos que tienen un instinto de maldad, un instinto de tanto, aunque bueno, no puede uno juzgar, ¿verdad? Pero me llama la Mira, eso, ¿no? No sé, mira. estoy completamente... Lo que se puede contestar a lo que tú preguntas es lo siguiente. La evolución interna no es exacta ni automática la del cuerpo físico. Como cuerpo físico todos somos quinta raza. Ahora, para internamente corresponder a la quinta etapa de desarrollo, el ser humano tiene que tener la capacidad mental de no dejarse arrastrar por sus deseos, de razonar el deseo y poder decir, esto no me conviene y lo dejo aquí. Sé que tengo el deseo, no tengo que reprimirlo, pero yo no tengo que dejarme arrastrar por el deseo. Eso es lo que es quinta raza. Edith Bitter y otro de los que desarrollaron clarividencia, dice que eso está marcado en la madurez del cuerpo causal. Pero nadie puede saber eso si no tiene la vista del cuerpo causal, que es el que es inmortal, y el que te da la estatura de evolución de esa alma reencarnante. Porque ya eso pertenece al alma reencarnante, no pertenece a la personalidad. Ok, hermano. Ahora, una persona puede estar híbrida todavía, en un momento dado razona y tiene éxito, en un momento dado esto y lo otro, y tú no puedes decir si es todavía un resultado de los Atlantes y no ha llegado de verdad a una mente razonadora, a una mente más, o puede ser un intelectual muy intelectualizado y sin embargo nada más que se guía por sus deseos. Y responde a sus deseos. No Entonces purificando. estás viendo que ese ego no es de quinta. No ha Está purificado. en el nivel cámico, así que es de cuarta. O sea que, bueno, hay que purificar los deseos en una. O sea, Ah. ok, gracias, hermano. Adelante, Diana. Gracias, Gaspar. Tengo dos preguntitas. La primera sería sobre los pitris rebeldes. Sí. Ese hito que marcó esa diferencia, ¿verdad? En mi ignorancia pienso como en un grupo de pitris que tomaron una decisión común y decidieron dar ese paso, ¿verdad?
pareciera como algo organizado y una decisión tomada, a pesar de ciertas consecuencias que me imagino que ellos estaban conscientes que venían estas consecuencias karmáticas. No sé, no ahí se no te sabe. puedo contestar, ahí no te puedo contestar. Mira, ella lo pone en estas palabras, la es loca o las es locas que tienen que ver con esta decisión, tienen esa, vamos a decir, esos planteamientos. Eran lo suficientemente sabios para tener, como si dijéramos, voluntad propia y criterio propio. No sé si ahora, sé que es una tercera parte lo que dice esa, que están ahí, hoy vimos las dos en locas, la 24 y la 32. Repásalas bien, pero ahí tú verás que ella no dice en ningún momento que se pusieron de acuerdo. Ella dice, miraron y vieron que los cuerpos eran muy vastos, muy densos, muy gigantescos, muy animálicos, claro, correcto, y se negaron a entrar en ellos. Y tenían derecho porque tenían la estatura, si no, no hubieran sido un pitri solar. Pero las consecuencias kármicas, el karma fue un error y el karma los tiene que, como si dijéramos, eso que se negaron a encarnar, son los que de verdad fueron los rebeldes a la ley kármica. Y por ello tienen una responsabilidad ante la ley kármica. ¿Cómo eso no recuerdo que haya ninguna referencia más clara sobre en la forma? Los que sí descendieron aparecen como ángeles caídos y son los que salvaron a la humanidad de la parte positiva y llevaron a la humanidad de la cuarta a la quinta raza en la que todavía estamos. Y es por eso que, llevaron primero de la tercera a la cuarta y de la cuarta a la quinta. Claro, ya de la cuarta a la quinta aún los que no, los que se habían negado descendieron por ley kármica, entonces tuvieron que descender, pero ya era tarde el efecto negativo que tuvo su negación a encarnar, cuando son los que fueron de verdad los que fallaron. Y los que descendieron, que son los ángeles caídos de la primera etapa, no son. Perdieron sí que la condición sura, se expresaron como asuras porque empezaron a actuar como esos seres humanos que llegaron a la cumbre de nuestra primera jerarquía. Liberaron a esas mónadas por el impulso tan enorme que les dieron. Si todos los pitris lo hubieran hecho, parece que esto que hoy tenemos todavía como un gran reto de una humanidad que no se da cuenta de cómo tiene que ayudar a esos monos, porque nosotros somos parte de ese karma también, como humanidad total. Y es lo que, hasta donde yo puedo llegar con lo que he tratado de estudiar hasta ahora. Eso hay que seguirlo investigando, como es natural. Ahora, Gracias. San Miguel o cualquiera de estos grandes estrellas del reino angélico no son lo que parecen. Arcángeles. Los arcángeles, etcétera, sino que se mistificó con este problema de los que se negaron a descender. Y sin embargo, ese Satán o el otro es un símbolo de los que llevaron a la humanidad a la primera realización de su liberación de la rueda de nacimiento y muerte. Fíjate cómo los dogmas entran en contradicciones con la verdadera enseñanza. Qué profundo, gracias Gaspar. Y la otra pregunta sería, me confundí un poco con lo que vimos hoy. En este momento pueden estar encarnados seres de la raza Atlante y de la raza Lemur también, algunos seres. Somos nosotros. Nosotros todos tenemos 5 sentidos. Físicamente
Sí, Somos quinta raza. quinta raza. sí. Ahora, evolutivamente nuestros egos Sí. son los que tú puedes decir, este ego que no ha desarrollado en sus personalidades anteriores ningún intelecto y se sigue llevando por todos los deseos, es una pura cuarta raza. El ser que aunque tenga, como dijéramos, está en vaivén, está en esos puntos en que en algunas cosas responde como quinta, pero en otras sigue respondiendo como atlante, como cuarta. Las tendencias al egoísmo, la tendencia a hacer brujería, a hacer daños a otros. Todo eso viene como una herencia de las tendencias de los que en la cuarta raza se salieron de la línea positiva de evolución. Pero de todas maneras están evolucionando. De todas maneras, es una mónada o somos una sola mónada y de todas maneras todos tenemos que hablar juntos para el total. Es lo Gracias. que puedo decir. ¿Algo más, Diana? No, muchísimas gracias. Adelante, María del Carmen. Bueno, gracias, Gaspar. Está muy interesante. Cada vez voy avanzando y porque voy entendiendo cómo los 7 principios se vuelven a repetir desde que surge todo, ¿no? Correcto, todo. Porque como los niños, cuando son pequeñitos, pues hago yo las analogías. A mí las analogías me ayudan a acercarme. ¿Cómo que Y no? veo yo cómo los niños al empezar, cómo empieza esa evolución, como de chiquitos son un riesgo porque todo es peligroso para ellos, porque no tienen desarrollo todavía tienen la mente, pero todavía no la tienen evolucionada. Cómo conforme van aprendiendo y en la experiencia, desafortunadamente, pues le tienen miedo a la plancha hasta el día que pasan y se queman y ya le dan la vueltecita gateando, ¿no? Exacto. Y cómo nunca se acerquen. nunca más se va acercando uno. Bueno, yo con las analogías a mí me ayudan para poderme explicar. Y después de esto, cómo va evolucionando y cómo a veces aún entre los mismos hijos que se forman con la aparente misma educación, no todos se portan igual. Algunos agarran un camino, otros otro. Y luego llegamos a mí me sorprendió y me conmueve mucho esa parte de los zoológicos al llevar a mis hijos de pequeños, cuando esa gente que se muere de la risa y los changuitos, ese fenómeno yo ya lo había visto, porque los changuitos se desesperan, se azotan y la gente entre más se ríe, ellos se enojan más. Entonces, Mira eso, a burlarse de ellos, etcétera, ¿no? sí, Es un ser que tiene sensibilidad, que sí. está preso en una forma animal, pero que tenemos que tratarlo con respeto. Así es. Y como unos perritos, yo me fijo el perrito que tengo aquí, que tiene mi hijo, es un perrito que yo creo que nada más le falta hablar, es muy correcto, diario viene y me toca, y ya le doy un pedacito de manzana o le doy algo, pero diario viene. Y yo me fui para México, estuve allá como 2 meses y medio. Ahora que regreso, ya no venía, dicen que ya no venía a tocarme. Pues me viene y me toca en las mañanas, pero es del diario y es un perrito que le veo la cara, es un shih tzu, pero sus ojitos parecen de una persona, ¿sí? Entonces, Claro, está ya casi al individualizarse. ay, sí. Acábelo de individualizar con bastante amor y bastante chiqueo en el sentido positivo, claro, de amor y de unidad. Y es la vanguardia de la próxima humanidad. Sí. En esta no va a poder encargar, ya está cerrada la puerta. Bien, hermanos, les recuerdo a todos gracias. que en 1 hora y 5 minutos, no, y 10 minutos, casi, pues tendremos la orden de servicio de México con los pensamientos y peticiones por los que están enfermos, por todos los que sufren, y también invocaciones por la paz del mundo, que tan necesaria es en las circunstancias terribles que está viviendo la humanidad.